Bien, mis hermanos, qué alegría poder estar una vez más con todos ustedes y compartir lo que es su programa, La Palabra Hecha Vida. De verdad que para nosotros es una gran alegría, una gran oportunidad poder estar aquí y dirigirnos a ustedes, que yo sé que de manera especial hoy van a saborear su programa. Como siempre nos acompaña Alexis Corniel y Alexis Batista. Bendiciones en abundancia para todos. Qué bueno que prosiguen sintonía con ese canal y esta entrega semanal, La Palabra Hecha Vida. A esta hora venimos, como siempre, con diversos temas abordados desde la línea catequética. En esta ocasión estaremos desarrollando un tema de sumo interés para el crecimiento espiritual, el crecimiento en la fe. Los que están a través de las redes sociales, desde ya escribiendo los comentarios, deseamos que sea la presencia del Señor quien continúe bendiciéndoles a ti y a los tuyos, esas peticiones que estás elevando, que se conviertan en bendiciones y milagros para gloria del Señor. Bienvenidos a La Palabra Hecha Vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos hermanos. Para nosotros es una gran alegría poder compartir nuevamente con ustedes este programa, La Palabra Hecha Vida, a través del canal La Voz de María. Ya comienza, así que le invito a acomodarse porque vamos a orar pidiendo a Dios que nos vaya guiando a través del Espíritu Santo en este tema que tenemos para todos ustedes. Padre, te damos gracias por esta oportunidad y queremos pedirte en esta hora, a través de la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy hablemos sobre la humildad. Hablar de la humildad en la vida cristiana significa abrir muchas puertas. Es la virtud más hermosa que nos puede tocar. Así decía Santa Teresa de Ávila, la grande, la humildad. Es una virtud, es una gracia. Y cuando hablamos de la humildad, hablamos sencillamente de esos que son capaces de descubrir por el discernimiento la gratuidad del amor de Dios, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios. Porque el humilde es aquel que se acerca a Dios sabiendo y entendiendo que tendrás dificultad, que tendrá problemas, que tendrá situaciones, pero entiende que por la humildad puede sobrellevar y puede entender lo que Dios le pone en el camino. Por lo tanto, cuando hablamos de la humildad, tendríamos que hablar y abordar todos esos profetas en el Antiguo Testamento que fueron perseguidos, que fueron apaleados, que lo mataron. Tendríamos que hablar de tantos hombres y mujeres en la vida cristiana que han sido torturados, perseguidos y por la humildad sencillamente han encontrado el cielo. Entonces hay que decir que la humildad es el camino que nos lleva, o es un camino que nos lleva al cielo. La humildad es un camino que nos lleva a descubrir la presencia, la grandeza, el poder de Dios. La humildad es un camino que nos lleva a acercarnos a Dios a través de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, cuando uno mira en el Antiguo Testamento, tantos profetas, tantos hombres y tantas mujeres grandes, y hasta reyes, porque uno mira, por ejemplo, en un momento determinado, David, que fue un gran pecador, cómo se humilló delante de la presencia de Dios, y después que se humilló, qué riqueza. Porque la humildad es eso, a bajarse ante la presencia de Dios, hacerse pequeño. La humildad no es más que reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra.
siempre hemos oído decir que si tú quieres ser grande delante de Dios, si tú quieres ser grande delante de Dios, hazte pequeño delante de los hombres. Fíjese qué interesante, como indicando, mientras tú te arrodillas delante de Dios, Dios te engrandece incluso delante de los hombres. Hay que mirar, es hermoso. O sea, la humildad es la que nos hace pequeños, nos hace sencillos. La humildad es la que nos hace entender la pequeñez de aquellos que sencillamente tienen y caminan en gracia, en presencia de Dios, porque en el camino de la vida, en el camino cristiano, se encuentran obstáculos, dificultades, problemas, pero qué bueno cuando uno reconoce en sencillez y en humildad que Dios lo puede todo. Por lo tanto, uno mira en el Antiguo Testamento tantos hombres y tantas mujeres que hoy les recordamos por la historia, les recordamos por la Biblia, porque aprendieron a ser humildes. Y entonces el humilde siempre tiene el oído atento a Dios. El humilde siempre está abierto a Dios. El humilde siempre deja que el Señor penetre en su vida, en su corazón, y sea Dios quien le dirija. Cuando miramos la soberbia siempre es mala. La soberbia siempre es peligrosa. La soberbia siempre es altanera. La soberbia siempre nos lleva como a apartarnos de la presencia de Dios, y la soberbia es el camino contrario a la humildad. Por eso, entre las virtudes que tenemos la humildad, y la humildad nos hace llegar a la riqueza de Dios, contrario a la soberbia, que la soberbia nos aparta, la soberbia es orgullosa, la soberbia no nos deja mirar la riqueza, la grandeza de Dios. Uno mira en este tiempo tanta gente soberbia, tanta gente orgullosa, tanta gente prepotente, ¿y qué es lo que hace? Uno mira, uno se da cuenta cómo muere el soberbio, tanta gente soberbia en la calle, que a veces porque no deja pasar una, bueno, se gana la muerte. Y uno ve tanta gente muerta todos los días en la calle, porque hay gente bocona, altanera, orgullosa. Hay gente que no reconoce, que falla, que cae. Hay gente que no reconoce. Por eso a mí me encanta siempre cuando uno encuentra personas humildes en este camino, que reconocen que la humildad delante de los hombres, por eso dice la palabra, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. O dice el capítulo 14:11 de Lucas, que los que se humillan serán enaltecidos y los que se enaltecen serán humillados. Qué riqueza, una gran riqueza. Para nosotros es como un impulso sentir en este camino, como indicando a veces que nos sentimos mal, porque hay tanta gente que le gusta humillar, hay tanta gente que le gusta irse por encima de los demás, hay tanta gente que le gustan los primeros puestos. Aquí la palabra nos enseña tan abiertamente la riqueza de los humildes, de los sencillos, de los que saben hacerse pequeños delante de la presencia de Dios. La humildad podríamos ver que es como lo opuesto al ego, al orgullo, al egocentrismo, y es porque en cierto modo es una manifestación de paciencia. Una persona pacífica, dotada de paz, es aquella que puede pues ser en un momento dado asertivo. El asertivo es aquel que busca una solución, mediar en un problema sin que ninguna de las dos partes se vean afectadas. Y para esto debe haber un desprendimiento de lo que es el orgullo, y dicho orgullo también viene a arrastrar la ira y otras tantas cosas o antivalores que vienen empañando lo que es la humildad. Sin embargo, la humildad en toda ocasión nos va moviendo a ser en cierto modo hasta tolerante, hasta un límite, ¿verdad? Tolerante, y también pues se manifiesta lo que es cuando una persona deja pasar, viéndolo más llanamente, deja pasar algunas cosas. Así, viéndolo desde el punto de vista del comportamiento, una persona humilde es aquella que
hasta en el temperamento, lo va guiando hacia la solución de los problemas, podríamos decir. En psicología vemos el temperamento de todo ser humano dividido en 4 partes, y una de estas va muy acorde con lo que es la humildad. Por ejemplo, estos 4 tipos de temperamento es el colérico, el flemático, y el sanguíneo y el melancólico. El melancólico, aquella persona que es más sentimental, pero el flemático, aquella persona que es más fría, más calculador, aquel que piensa. Y dentro de acá yo quiero situar esa parte de la humildad, porque el sanguíneo es aquel que en todo momento, esa persona de chispa, esa persona que, como decimos, no baraja pleito, esa persona que es contestatario, esa persona que siempre está envuelto en problemas, en disputas. Pero la persona humilde es aquella persona que usted, cuando habla, cuando saluda, está pues transmitiéndole paz inmediatamente, está pues proyectando que usted ha llegado a un ambiente en donde si hay problema habrá una solución. Y así es el humilde. El humilde no es aquel que hace alarde, el humilde no es ostentoso. El humilde no es aquel que presume, sino aquel que trata de en todo momento mantenerse en un bajo perfil. En cualquier circunstancia, desde el punto de vista del estatus, desde el punto de vista incluso espiritual, son aquellas personas, y si bien vemos las historias de los santos, son aquellas personas, aunque Dios le utilizaba para curaciones, para grandes obras, para tantas cosas que se pueden manifestar en una persona que tiene una deferencia, una entrega hacia Dios, pero a ellos no le interesaba que eso se divulgara. Y vamos viendo incluso el mismo Jesús, cuando sanaba una persona, pues le encargaba no contarlo, no divulgarlo, a pesar de que se iba divulgando por toda la comarca. Y asimismo iban actuando los santos, aquellas personas que viven en bajo perfil, no son aquellos que andan pues buscando la aprobación social. El humilde no anda buscando la aprobación social, no depende de esto como un estímulo para sentirse bien, no depende de esto para ser impulsado a hacer algo, el reconocimiento, la aprobación, lo que le vayan a decir. El humilde en un bajo perfil, siempre creyendo: mi Padre ve en los secretos, citando este texto bíblico. Así es la humildad, siempre opuesta a todo lo que es ego, a todo lo que es orgullo, a todo lo que es ira. Y muchas veces hay personas que tienden a confundir la humildad con alguien que hace alarde de las obras, de lo que Dios le permita hacer. Nada de esto. Es cuando lo que estás haciendo no está buscando un premio acá en la tierra, una aprobación, decía, sino que tienes la certeza de que el Señor es quien debe premiar. Así que la humildad podemos verla desde diversos elementos. Y por eso decía, desde el estatus, desde el comportamiento en la familia como persona, desde el intelecto, pero cómo no aplicarla a la parte espiritual en un determinado, en X ministerio. Cuando la humildad va predominando, entonces vamos dejando que sea Dios quien actúe. Entendemos que la gloria debe ser para Dios. Cuando la humildad está por encima del orgullo, no hay una espera de que la aprobación esté, o si no, mi estado anímico se va a desplomar porque no hubo un previo reconocimiento, sino que la humildad me ayuda a entender que con mis actos estoy atesorando tesoro en el cielo, que realmente ese es el norte que debemos perseguir, la vida eterna. Así que el Señor nos invita a ser mansos y humildes, y Él finalmente nos va a exaltar. Queridos hermanos, debemos de darnos cuenta que una persona humilde siempre sirve, está sirviendo siempre, una persona humilde. Lo contrario, el soberbio se hace servir, hay que servirle a él. Por eso miramos entonces que el servidor, cuando es una persona humilde, siempre está adelante cuando hay que servir. Pero si es soberbio, pues entonces cuando hay que servir nunca se pone delante, siempre
busca la forma de que sea el otro. Entonces, la humildad va dándole a esa persona esa capacidad de poder ayudar cuando se necesita, de poder ir creciendo espiritualmente, porque en la humildad está también la espiritualidad. Una persona humilde, una persona sencilla, el Señor va dándole esa gracia. Entonces Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, verso 2 en adelante, nos habla, y aparentemente en esta comunidad habían algunas situaciones de personas que eran soberbias, otros desobedientes, y Pablo se dirige a ellos diciéndoles, capítulo 2, verso 2 de la carta a los filipenses, dice: les pido que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos, tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No hagan nada por ambición o por vanagloria, antes con humildad estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Oiga bien, estimen, o sea, miren a los demás que están con ustedes como superiores a ustedes mismos, está diciendo Pablo. Entonces, nadie busque, dice, su interés, sino el de los demás. Una persona humilde busca primero el bienestar del hermano, el bienestar al prójimo primero. Asegura, busca la forma de que el otro esté alegre, que esté bien, que tenga lo que necesita. Dice Pablo en el verso 5, entonces, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una enseñanza que Pablo le estaba dando a esa comunidad de filipenses. Hoy la aprovechamos nosotros, la comunidad de los nuevos bautizados. No hagan nada por ambición o vanagloria, dice él, antes todos que sea con humildad, estimando siempre a los demás, mirando siempre a los demás como que pueden hacer las cosas que uno mismo. Entonces esa es la persona humilde, el que abre puertas. Una persona humilde siempre abre las puertas, nunca se cierra. Una persona humilde nunca es envidioso. Una persona humilde nunca es egoísta. Una persona humilde nunca es chismoso. Entonces, la humildad trae bendición, la soberbia trae maldición. Entonces, miremos, si queremos servir a Dios, si queremos servir a la patria, si queremos servir en la comunidad, si queremos servir, no importa en qué lugar o donde quiera que sea, lo primero es ser humilde, ser sencillo, así como la Virgen María, la más humilde entre todas las mujeres. Este tema tan maravilloso y tan profundo de la humildad es un tema que nos lleva a nosotros a meditar y a reflexionar si yo estoy siendo humilde en el trabajo, si estoy siendo humilde en la profesión que estoy desempeñando, si estoy siendo humilde en la iglesia o si estoy siendo humilde en mi hogar. Es un tema que nos podría ayudar hoy a identificar las cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar. Así que seguimos en el desarrollo de este programa, La Palabra Hecha Vida. Cuando miramos la humildad en personas, tendríamos que decir, ahí hay un camino para que Dios actúe. Porque la humildad no es más que abrir camino para entender a Dios. Cuando hablo de entender a Dios, estoy indicando, claro, no es que vamos a entender el misterio de Dios imposible, pero cuando hablo de la humildad de entender a Dios, estoy hablando de que esa persona que es humilde es como una puerta abierta para que Dios entre a ese corazón, entre a esa vida. El humilde siempre será agradable a Dios. El humilde siempre será favorecido por Dios. Eso es el humilde. Porque el humilde abre puerta para que Dios entre a su vida
y, y Dios comience a hacer obras en esa persona. De hecho, la palabra de Dios en el capítulo 11, 25, 27 de Mateo dice: te doy gracias, Señor, porque estas cosas tú se las revelas no a los sabios y a los entendidos, sino a la gente sencilla y a los humildes de corazón. Interesante. Por eso, Padre, te doy gracias, porque nadie conoce al Padre más que al Hijo, y nadie conoce al Hijo más que nadie conoce al Padre más que al Hijo, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre más que al Hijo, y aquel que al Hijo se lo quiera revelar. Una gracia grande. ¿Y cuáles son esos? Los humildes, los sencillos. Por eso el Señor enaltece a los humildes. Dice: te doy gracias, porque estas cosas tú se las revelas no a los sabios, no a los entendidos, no a esos que tienen tanta erudición, o que son versados en idiomas, o que tienen mucha ciencia, o que han leído muchos libros, o que tienen muchas carreras. No. Eso no vale. Vale la humildad, vale la sencillez. Y uno a veces mira personas que no son ilustradas, que no son de universidad, sin embargo tienen una sabiduría en el camino de Dios grande, y cómo son capaces de leer el corazón de Dios por su humildad, por su sencillez. Mire, interesante. Y entonces esos humildes, esos sencillos, son instrumentos de Dios, son instrumentos de la gracia, porque se han abajado, porque no son altaneros, porque no son orgullosos, porque no hacen alarde de lo que tienen. Lo contrario, siempre están ahí como esos escondidos, como para que nadie lo vea, y ahí el Señor los usa. Son humildes y sencillos. Entonces encontramos siempre en este camino, yo que he leído tanta vida de santos y que conozco tantos santos, de verdad que uno a veces se queda boquiabierta cuando uno mira tanta gente perseguida, perturbada, a veces le levantan calumnia y siempre se quedan callados, como para priorizar sobre todo a Dios en su vida. Y el que prioriza a Dios en su vida gana siempre humildad, gana siempre camino. El que siempre se abre a Dios, es puerta para que Dios entre a su vida, ese crece. Por eso el humilde crece. El humilde siempre es sabio. Mire, el humilde es sabio, porque la humildad da sabiduría, la humildad da entendimiento, la humildad hace que podamos nosotros, bajo la luz del Espíritu, llegar a donde no puede llegar la ciencia. Y entonces el humilde siempre va a actuar y va a hablar con sabiduría. Por eso decíamos al principio, decía yo, la virtud de la sabiduría es una gracia tan grande. Y de hecho, la humildad es la puerta de todas las virtudes. Porque el que es sabio sabe aconsejar. Mire, el humilde, siempre Dios pone palabra para predicar, palabra para aconsejar, palabra para dirigir un negocio, palabra para hacer crecer en la iglesia, la comunidad que se pone al frente. Ese es el humilde. Y entonces el humilde tiene esa gracia siempre de llevar a Dios con humildad, de dar a conocer a Dios. Ese es el humilde. El humilde tiene ciencia, gracia para predicar la palabra, para el Señor poner luz. Y entonces el humilde siempre habla desde el corazón de Dios. Y de hecho ahí miramos a la Virgen María, nuestra madre. ¿Quién más humilde que la Virgen María? Que de hecho cuando el ángel se le presenta allí, mire, el ángel se le presenta, la iglesia está llena de gracia, el Señor está contigo, y el ángel comienza a hablarle y a decirle lo que va a pasar con ella, que va a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Y qué dice la Virgen María? He aquí la esclava del Señor, o sea, la pequeña, la más humilde. Mire, esa es la Virgen María. Por eso uno mira a la Virgen María detrás de Jesús en la cruz. María no decía nada, viendo que estaban maltratando a su hijo y ella callada, viendo que vociferaban palabras feas contra su hijo y ella callada, viendo que su hijo tenía la facilidad y el poder para callar a todos aquellos. Ella sabía, sin embargo se queda callada. Qué gran humildad la de la Virgen María.
tremenda. La Virgen María, como siempre, la más humilde. Por eso la Virgen María ella es como puerta también de todas las virtudes, porque la Virgen María, bueno, Dios la dotó de todos los dones del Espíritu por su humildad, por su sencillez. Y la Virgen María es la más grande en humildad. Mire, por eso ella es la más grande en la obediencia, la más grande en el servicio. La Virgen María, siempre como camino que nos lleva al cielo, la Madre del Cielo, la Virgen María. Entonces, qué bueno es nosotros hoy, mire, hoy que hablamos de la humildad, no podemos tener otro parámetro más hermoso, más grande que la Virgen María. Vea, porque ella es la puerta de la gracia, la puerta de la virtud o de las virtudes, la puerta de la humildad, la puerta de la benevolencia, la puerta de la bondad, la Virgen María. Ahí está ella. Y entonces, qué bueno que hoy, si hablando de la humildad, no podemos dejar por alto y pasar por alto a nuestra Madre, la Virgen María. Como decía, es el parámetro que uno tiene que realmente seguir, o es el modelo a seguir, porque como ella no ha habido otro ni otra, y por supuesto tampoco en las generaciones que falten en este mundo, nunca habrá alguien con tanta humildad como nuestra Madre, la Virgen María. La palabra hecha vida. En Suela MP Cosmetics creemos que cada día es un volumen de oportunidad para lucir tu cabello y exhibir lo mejor de ti. Nuestro interés es que tengas una cabellera sana y hermosa. Detén la caída del cabello y fortalécelo. Lucirás la cabellera más sana y hermosa con la ayuda de tus mejores aliados, Suela MP Cosmetics. Tenemos Suela MP Cosmetics para hombres. Búscanos en las redes sociales y en Magdalena Beauty Salon. Suela MP Cosmetics. Aun cuando cierran los templos, las plazas, los parques, la voz de María sigue trabajando, llevando consuelo y esperanza a través de la palabra de Dios. Gracias al apoyo de televidentes como tú, La Voz de María puede seguir transmitiendo 24 horas sin interrupción, una programación especial para ti. Y más en este tiempo que necesitamos tanto de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de darnos la mano. La Voz de María ha cambiado mi vida. La Voz de María mantiene mi fe viva. Los muñequitos de la Voz de María son los mejores. Confiamos en que la misericordia de Dios nunca nos desamparará. Así que contamos con tu oración y tu donación para seguir evangelizando. Que la gracia de Dios esté y se quede con ustedes. Puedes hacer tu donación a través de los números de cuenta que aparecen en pantalla. Entra a la página web donar.com.do y hazlo desde casa. El Hogar de Niño Padre Fantino es el hogar de los niños más pobres y necesitados, en donde reciben educación, recreación y los acogemos con alegría. Les damos sueños y esperanza para que sean alguien en el mañana. Aún nos falta qué hacer por ellos. Necesitamos de la colaboración de personas de buen corazón, generosas, que quieran ser parte de este proyecto. Haz tu donación en las cuentas que aparecen en pantalla. Banco Popular 753-983-634. Banreservas 050 20 58 307. Manos que dan, reciben. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias.
La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Bien, mis hermanos, me da alegría una vez más estar con ustedes en este momento de una manera muy especial y también diferente. Ustedes han oído decir que he editado otro libro y este libro ahora viene con una visión diferente para poder hacer una parada en este trayecto de vida que es muy breve y por supuesto encontrarnos con Dios y darle la gran oportunidad a Dios en nuestra vida y por supuesto nosotros poder entrar al corazón de Dios. Así pues, ahora le traigo este libro llamado Detente, haz una parada en tu vida. ¿Y qué es este libro? Más que todo es como una terapia espiritual que nos fortalece y que nos ayuda a encontrarnos con Dios. Una terapia espiritual que nos fortalece en el camino y que por supuesto nos va ayudando como a fortalecer nuestros momentos difíciles, nuestras debilidades, los momentos más de dolor que tenemos en este camino y poder realmente sentir cómo la fuerza de Dios nos acompaña. Detente es un libro que nos va a ayudar a mirar por dónde yo debo dirigir mi vida y en qué momento yo he de detenerme y saber qué dirección tomar. Por lo tanto, este libro, Detente, haz una parada en tu vida, es como yo poder entender que no vine a nada más en este mundo, sino a encontrarme con Dios, a caminar con Dios. Además, este libro es como una reflexión psíquica espiritual que nos va ayudando a mirarnos por dentro, a controlar nuestras emociones y por supuesto a tener conciencia que cuando hablamos de Dios y estamos con Dios, las cosas son diferentes. Y nos lleva a encontrar ese camino que nos lleva al encuentro definitivo con Dios. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga. Y este libro, Detente, haz una parada en tu vida, llama a la voz de María, resérvalo y tendrás un encuentro en tu vida y por supuesto un encuentro con Dios. Yo digo, es como un dulce que nos es realmente agradable al paladar. Que Dios y la Virgen María le bendigan a todos. Puedes encontrarlo en Amazon y en la librería de La Voz de María. Hecha vida, la palabra hecha vida, Bien, continuamos con el contenido de la palabra hecha vida. Hoy estamos abordando este tema tan importante con este valor de la humildad. Y es bueno ver el transcurso en la vida del hombre, el hombre de fe, lo que es el camino de la humildad. Es algo que se puede ir perfeccionando. Nadie nace quizás con este comportamiento, pero a medida que va encontrándose con el Señor, puede ir moldeando su vida, ir cambiando su comportamiento. Y si bien vemos, ya el Padre resaltaba la historia, la vida de los santos, cómo dan este paso de una vida quizás, bueno, en el caso de San Agustín y poder ver el mismo San Pablo, todo lo opuesto a lo que es una vida en gracia, en presencia del Señor, y luego como cuando se dejan encontrar con el Señor, comienza a manifestarse todo en ellos. Y para ser santo debe haber una vida de humildad, a tal punto de entrar en lo que es la tolerancia, entrar en lo que es, en cierto modo, aceptar tantas cosas, calumnia, traiciones, todo esto que aquellos que conocen al Señor deciden pasar, deciden pues probar el sabor amargo para poder llegar hacia lo que es la vida eterna. Y a esto nos llama la humildad, porque una persona que no cuente con la humildad, cuando se ve atacado, va a recurrir a su poder, a las herramientas que tenga para contrarrestar, pero sin embargo la humildad es como algo que va a frenar, es algo que va a frenar el instinto, le hace entender, mira, ahora como va a decir San Pablo, no eres tú el que vives, es Cristo quien vive en ti. Solamente alguien que entiende esta parte de que es Cristo quien vive en él puede comenzar a caminar en la humildad y dejar de lado
todo lo que es el ego. Pero decía, es algo que se va perfeccionando en el transcurso cuando hay una vida de entrega, cuando hay una vida que se deja moldear por la presencia del Señor, y que cada día esa sea dentro de su oración, que esta sea como una petición: Señor, aumenta mi fe, pero también dame humildad. En medio de un mundo tan convulsionado a veces por personas iracundas, por personas que salen a la calle a provocar, en medio de tantas personas que siempre están trayendo problemas, es muy difícil pues permanecer en ese nivel de querer practicar la humildad. Antes veíamos en la historia lo que es la vida monástica, la vida de los ermitaños, aquellas personas que solamente estaban en contacto con la naturaleza, con los animales, en donde no estaban tan expuestos, podríamos decir, a lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día cuesta más llegar al grado de la santidad, en donde estamos rodeados de tantos antivalores, de tantas personas incrédulos, de tantos ateos, de tantas personas que provocan para una persona que quiera caminar por la humildad, que su camino sea hacia la santidad, le cuesta más. Es como el oro, se purifica en el crisol. El crisol hoy es la realidad que muchas veces vivimos, en donde hay tantos que van a contrarrestar, en donde hay tantos levantando acusaciones falsas, en donde hay tantos que van a tratar de desvirtuar el camino que tú has elegido. Por eso podríamos verlo desde esa manera. Cuesta más llegar a la santidad por medio del ambiente en el cual estamos muchas veces rodeados. Y retomando un poquito la idea que el Padre pues iba desarrollando en cuanto a ver a la Virgen María como modelo, como prototipo de humildad, en todo episodio que vemos en la Sagrada Escritura, la Virgen María va mostrando humildad desde el momento de la anunciación. La noticia que el ángel le estaba comunicando era para caer en la vanagloria. La gracia más alta va a recibir la Virgen María, pero sin embargo puede tomar este momento desde la humildad. Por ejemplo, en el nacimiento, cuando recibe las visitas tanto de los magos como de los pastores. Otro momento para vanagloria, viéndolo desde el punto de vista del ego, la parte humana, pero la Virgen María iba guardando todas esas cosas en su corazón. De igual manera, cuando el niño en el templo, lo que le va a comunicar el anciano Simeón, pero la Virgen María indica la palabra, San Lucas de una manera hermosa lo está puntualizando, guardaba estas cosas en el corazón. Y esto nos lleva la parte de la humildad, a ser alguien, y acá también podríamos ver estos dos componentes, el introvertido y el extrovertido. El extrovertido es aquel que alimenta su ego desde el reconocimiento, desde la parte social, es como un estímulo para engrandecerse, pero el introvertido es aquel que desde su interior, en la soledad, en lo pacífico, desde allí es en donde logra desarrollar más sus ideas. Es desde allí cuando es una lumbrera, es cuando su pensamiento, cuando todo lo que plasma, lo que dice, tiene mayor claridad, mayor peso. Entonces, la Virgen María podríamos catalogarla como alguien introvertido, porque a esto lo llevaba la humildad. La parte de los reconocimientos que iba citando en los diversos personajes, en los textos bíblicos, ya en el Nuevo Testamento, pues nada de esto le hacía engrandecer. Y es por esto que es propicio citarla como un prototipo, un modelo, un ejemplo de humildad. Sin embargo, el evangelista San Lucas está narrando, dice, ella guardaba todo en su corazón. Este guardar en el corazón significa que había una alegría, pero una alegría que la llevaba a un contacto con lo divino, no a un contacto a engrandecerse por la aprobación social, por las felicitaciones de los magos, los pastores, el anciano Simeón, lo que el ángel le comunicaba, sino que la humildad nos lleva a vernos desde dentro, no a manifestar hacia afuera la aprobación, lo que los demás nos puedan decir. Así que
viendo a la Virgen María como un prototipo de humildad, que todo cuanto se convierta en un reconocimiento, que toda acción buena siempre sea el Señor quien la vaya a premiar, porque Él, como decía anteriormente, es quien debe ver en lo secreto. Él es quien debe ver nuestros actos positivos y también pues corregirnos en aquellas acciones negativas. Miramos que la persona humilde siempre busca pues agradar a Dios, siempre busca agradar a Dios, no agradar a los hombres, pero nunca busca tampoco su propio beneficio, no busca publicidad, no busca que lo estén enalteciendo, sino lo que busca siempre es servir para agradar a Dios. Entonces, miramos muchas personas que humanamente aquí en la tierra lo tienen todo. Tienen buenos trabajos, buenos puestos, buenos vehículos, buenos negocios. Pues son personas quizá muy conocidas, que son muy importantes en la sociedad. Y esa persona, usted la ve y muchas veces son humildes, son sencillos. Y usted lo ve que entran a los barrios, entran y se relacionan con su gente, siguen aunque ya lograron un estatus muy alto al que vivían antes, siguen todavía compartiendo con su gente, con el mismo cariño. Ahora ayudan, ahora comparten lo que han logrado. Y esa persona, cada día más, el Señor lo va engrandeciendo. Pero aquellos soberbios que aparentan tener cosas, aparentan alardear de una vida muy sofisticada, muy cómoda, entonces esas personas van como haciéndose daño a sí mismos, porque delante de los ojos de Dios son personas que están viviendo una vida vacía, una vida superflua. Es como cuando usted cree que tiene, pero no tiene nada. Entonces, miramos la diferencia de una persona humilde. El humilde no anda nunca anda mostrando nada. Nunca anda, como dicen en las calles, echando vaina. Nunca anda como queriendo enseñarle a aquel que yo tengo, o que yo soy fulano, o que mira lo que yo tengo y tú no tienes. No, el humilde siempre es sencillo. El humilde nunca anda tratando de hacer cosas para que el otro vea, como para humillar al otro. El humilde nunca hace eso. El humilde usted lo ve siempre sencillo, humilde. Lo ve siempre con un perfil normal, un perfil que no anda como llamando a la atención. Y esas personas humildes, usted lo ve que son los que más llaman a la atención, porque cuando una persona ve que una persona guarda silencio, una persona que escucha más y habla poco, que es una persona que siempre está atenta para hacer el bien, para hacer las cosas buenas, las cosas que le agradan a Dios, pues entonces esa persona tuve la humildad, la sencillez, la entrega, el amor, porque son tantas cosas que Dios regala cuando una persona toma la decisión. Porque para ser humilde hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión para ser humilde. Porque muchas veces hay personas que tratan de llevarte al terreno de ellos de alguna forma, pero cuando la persona tomó una decisión de ser humilde, pues no se deja arrastrar ni por una ofensa, ni por un rechazo, ni por una humillación, por nada, porque tomó la decisión de ser humilde. Al contrario, el que va a tratar de hacer quedar mal a esa persona o a sacarlo de su terreno para llevarlo a él, de lo que hace que pasa vergüenza. Entonces, la humildad nos engrandece. Aunque uno quiere siempre, el humilde siempre quiere estar bajo perfil, tranquilo, sin llamar mucho la atención. Aunque quiera estar bajo perfil, siempre sale a relucir, porque es una gracia de Dios. Y la gracia de Dios no la puede opacar nadie, nadie la puede encerrar. La gracia de Dios sale a relucir, pero ¿cómo sale a relucir? A través de la humildad,
a través de la sencillez, a través de usted darse de corazón. Hay personas que fracasan, hay personas que le pasan tantas cosas negativas y no se detienen. Y así también llevan sus hijos de fracaso en fracaso y no se detienen, no se humillan. Entonces, al final llega la destrucción de esa persona. Recuerdo el rey Saúl en una ocasión, cuando tenía que humillarse, no se humilló. Al contrario, como decía el padre David cometió el error, pero David se humilló delante de Dios, se detuvo a pedir perdón. El rey Saúl quiso seguir, quiso pasarle por encima a Dios, hasta buscar de los brujos, buscar de personas que le respondieran, porque como ya Dios no le respondía, buscaba en persona divina a consultar con esas personas para que esa persona le respondiera lo que él quería escuchar. Entonces, si tú en este tema reconoces que en algún momento tú ves que te está yendo mal, que en tu familia está mal, que tu negocio está mal, que tu matrimonio anda mal, detente a reflexionar, a darte cuenta los errores que estás cometiendo y humíllate delante de Dios. Porque oye lo que pasa cuando un hombre o una mujer, aunque haya cometido errores, aunque ande caminando mal, si se detienes y se humilla, dice Santiago capítulo 4 verso 10, dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará. Eso va a pasar contigo. Si tú que has tenido tantos fracasos, porque quizá has caído en el error de la arrogancia, del orgullo, de la prepotencia, entonces si toma la decisión de humillarte, de reconocer esos errores, de decir ya yo tengo que caminar por otro camino, yo tengo que hacer cosas diferentes para recibir cosas nuevas en mi vida, me voy a acercar a Dios, me voy a humillar ante Dios y me voy a humillar tanto que me voy a confesar, y si no estoy casado por la iglesia, me voy a casar por la iglesia, voy a organizar mi vida, porque dice la palabra que si te humilla, Dios te levanta. Oye bien, a David, después que se humilló, Dios lo levantó. Saúl no se quiso humillar y Saúl murió con todo y familia. Entonces, Dios no quiere que tú mueras. Dios no quiere que tú sigas fracasando. Dios quiere que tú te detengas y que puedas razonar, porque tú tienes esa capacidad de poder razonar. Dios quiere que tú te detengas y que te humille delante de Él para Él entonces levantarte. Siempre he dicho que para poder rezar el Santo Rosario hay que ser humilde. Para poder llegar a musitar, a repetir tantas veces un Dios te salve María, hay que ser humilde. Porque se está dirigiendo al ser humano más humilde, que es la Santísima Virgen María. Y entonces la Virgen María, al ser tan humilde, para poder llegar a la Virgen María hay que ser humilde. No hay orgullo, aquí no hay prepotencia, aquí no hay soberbia. Y entonces, si uno quiere llegar a la Virgen María, reza el Santo Rosario, y entonces esa gracia de la Virgen María llega a nuestras vidas. Porque la Virgen María, como ella es toda humilde, entonces siempre he dicho que no se entiende. No puede un orgulloso, no puede un soberbio rezar el Santo Rosario. No puede. Por más que intente, no es esa gracia que tiene. No va a tener la gracia. Porque para poder rezar el Rosario, para poder decir Dios te salve María, tiene que ser humilde. Porque la humildad fue una de las características tan y más grandes de nuestra Madre, la Virgen María. Ahora, igual, Alexia hablaba del perdón, de cómo Dios perdona a los que se humillan, de cómo Dios llega a los que se humillan. Por lo tanto, qué bonito es también igual, un soberbio no puede ir a los pies de un sacerdote
y decir toda la barbaridad de que hizo. No puede ir, porque eso es soberbia. Si no va, eso es soberbia. La humildad está entre los humildes, los que se abajan, los que se empequeñecen. Y entonces, qué bien se siente uno cuando uno sabe que cometió un pecadote y va a los pies de un hombre tan pecador como él a pedir perdón. Y esa es la gracia, que usted puede ir donde un sacerdote tan humano como usted, tan pecador como usted, a decir: he fallado contra el cielo y contra Dios. Como decía aquel hombre: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero ahí está la grandeza de Dios, ahí está el amor de Dios. Por lo tanto, el humilde reconoce la falla, reconoce el pecado, reconoce que falló. ¿Y qué es lo que hace? Va donde el sacerdote, porque sabe que Dios le entregó la gracia a ese sacerdote. Y bíblicamente lo sabemos y lo entendemos cuando Jesucristo entra allí en el capítulo 20, 21, 23 de Juan, que dice que estando las puertas cerradas, Jesús entró y sopló sobre ellos: a quien ustedes les perdonen los pecados en esta tierra, quedan perdonados en el cielo. A quienes se los retiran aquí, quedan retenidos en el cielo. Fíjense qué gracia tan grande. Por eso el sacerdote tiene ese poder tan grande. ¿Porque es mejor que los demás? No. ¿Porque es más inteligente que los demás? No. ¿Porque es más santo que los demás? No. Porque Jesús lo quiso así y Jesús le entregó esa gracia. Y cuando uno reconoce que falló, que cayó, que faltó y se humilla, qué gracia siente uno tan grande. Por eso cuando uno se confiesa, uno se siente tan liviano, se siente tan bien, porque fue allí. Y yo que soy confesor, que he estado con tanta gente pecadoras, que cometen pecado grandísimo, y van con tanta humildad, y qué bien se sienten ellos, cómo lloran ante la presencia de Dios, cómo lloran cuando reciben la absolución del pecado. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre mío no, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces esa es una riqueza. Por lo tanto, hoy nosotros que hablamos de este tema de la humildad, qué bueno sería reconocer que a veces fallamos, que a veces caemos, que a veces nos alejamos de Dios. Mire, y entonces aprender a humillarnos como también lo hicieron tantos, como lo hizo la Virgen María, como lo hicieron tantos santos, como lo hicieron los profetas. Porque el cementerio está lleno de gente orgullosa, que por ser orgullosa le han dado un balazo, lo han matado en la calle, por a veces responder por nada de una mala palabra, por nada se creen lo grande. Y no puede ser así. A veces hay que decir mejor: aquí corrió que aquí murió. Es mejor decir así: aquí corrió que aquí murió. Pero mucha gente por orgulloso y que por valiente, entonces ahí lo agarran. No, tenemos que aprender a ser humildes y a veces callar, aunque tengamos la razón. Decimos siempre que el santo nunca tiene la razón. ¿Usted quiere ser santo? Pues usted no tiene la razón. Aunque usted tenga la razón, debe aprender a callar, a callarse, porque Dios le dará la razón en la gracia. Y si usted calla, la razón la tiene usted en la presencia de Dios. Dice el proverbio 22:4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿De qué manera? Pues premia el Señor lo que es la humildad. Sin embargo, ya hemos ido comentando las consecuencias o la paga de lo que significa todo lo opuesto a la humildad. Es el ego, la ira, entre otros tantos antivalores. Finalmente, dice el mismo proverbio, ahora proverbio 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. La persona humilde, el interés principal de una persona humilde es servir, nada más. Es servir sin esperar nada a cambio. Y nunca usted lo va a ver publicando lo que tiene en las redes ni enseñando nada. Siempre usted lo va a ver sencillo, humilde, entre todos, sin hacer excepción de personas. Así, mis hermanos, terminamos con su espacio, la palabra hecha vida,
hoy el tema de la humildad. Ojalá que tú también puedas como llegar hasta ahí, decirle, Señor, yo quiero un día ser santo, hazme humilde y sencillo, porque el cielo es para los humildes y los sencillos. Con ustedes, Alexis Corniel, Alexis Batista y el Padre Chelo. les decimos hasta el próximo miércoles en un programa igual de La Palabra Hecha Vida. Dios le bendiga.